Para comenzar a hablar de la altura de un triángulo, hay que saber primero lo que es un triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados, el cual está determinado por 3 segmentos de recta, a los cuales se les llama también lados, y por 3 puntos no alineados llamados vértices, es decir, aquel punto donde intersectan en cada uno de estos lados. Los lados de un triángulo se escriben en minúscula con las mismas letras de los vértices opuestos. Esto es únicamente y normalmente se ve a la hora de estar estudiando de algún libro o algo así para identificar mejor las cosas. Los vértices de un triángulo se escriben con letras mayúsculas, los ángulos de un triángulo se escriben igual que los vértices. Aquí tenemos un ejemplo de más o menos cómo se ve todo esto. Aparecen los triángulos, aparecen ahí marcados los lados, cada uno de los vértices, o más bien los ángulos, aparecen con letras mayúsculas, como podemos ver la A, la C y la B, y por el otro lado, pues cada uno de los lados aparecen representados con letras minúsculas. Ahora, la altura de un triángulo. ¿Qué es esto? ¿Qué es la altura de un triángulo? Es aquel segmento que une un vértice del triángulo con su lado opuesto o su prolongación, siendo perpendicular a este, es decir, la intersección a la hora de poner la altura o de trazar una línea que conecte uno de los vértices con el lado opuesto va a formar un ángulo recto, es decir, uno de 90 grados. Ahora, cada triángulo tiene 3 alturas que se cortan en un punto llamado ortocentro. Aquí podemos ver el ejemplo de, tenemos un triángulo y únicamente aquí está representado una de las alturas posibles que se le puede sacar a este triángulo. Aquí en este caso la altura está representada con la letra H minúscula. Aquí podemos ver un ejemplo de otro triángulo, pero a diferencia del pasado, es que aquí sí podemos ver bien el ortocentro, es decir, aquel punto donde intersectan las 3 alturas posibles. Vemos la altura que sale del vértice A y llega directo, se conecta con el lado opuesto. Vemos el que del vértice C igual sale una línea que cruza por ese y se intersecta en la otra línea. Si se dan cuenta, todas estas líneas, cada una que sale de un vértice nuevo, digámoslo así, pasa por el ortocentro. Entonces, estas 3 son las alturas. Ahora, ya de forma un poco más global, ¿cuáles son las características de los triángulos, no? La primera dice, todos los triángulos tienen 3 alturas, eso es cierto. Ya vimos 2 ejemplos en los que cada uno tiene 3 alturas. Entonces es verdadero. Ahora, todas las alturas son a la vez lados del triángulo. Esto es falso. ¿Por qué? Porque no forzosamente la altura de un triángulo va a medir lo mismo o van a ser lo mismo que sus lados. Ahora, las alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto. Eso es cierto, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de las alturas, en tanto son las 3. Aquí ese es el punto llamado ortocentro. Ahora la última, una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. También es verdadero, porque como ya dijimos, dado que es perpendicular, va a formar un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Bueno, como aquí podemos ver, tenemos aquí 3 ejemplos de triángulos y cómo se miden su altura. Para empezar, tenemos en la parte izquierda un triángulo equilátero en el cual se distingue por tener sus dos lados iguales. Aquí es muy fácil medir la altura de este triángulo, la medición de altura en este triángulo, ya que como podemos ver, se parte la mitad del triángulo y esa línea entre punteada o marcada más gruesa que tenemos en medio es la altura o lo que va a medir la altura del triángulo. A esta altura se le va a llamar acutángulo. Siguiendo, tenemos el triángulo escaleno, pero tiene un obtusángulo, ya que su ángulo mide más de 90 grados, o sea, está más abierto el triangulito. Y para medir este triángulo se tiene que alargar la línea de la base, como podemos ver, la línea punteada, se alarga un poco más y de ahí hasta alcanzar la misma altura que la terminación de arriba, por así decirlo,
y en ese momento que se alcanza la altura final del triángulo, se hace la línea y de ahí se desarca la altura. Y continuando, por último, tenemos otro triángulo escaleno, pero el ángulo de apertura del triángulo es de 90 grados. Es por eso que la altura se hace como una L. Y este es el más sencillo de todos, ya que solamente tenemos que medir ya sea alguna de la base es la misma que la altura. Entonces, midiendo cualquiera de las dos, ya tenemos la base y la altura de un solo jalón. Ahora, a continuación, estos mismos tres triángulos que vimos en la diapositiva pasada, los podemos ver de distintas maneras su altura, ya que dependiendo de dónde está la base que te indican, ya sea en el problema o en el ejercicio, es cómo tienes que partir el triángulo. Por ejemplo, aquí el triángulo acutángulo, podemos ver que si su base es A o B, se marca desde el punto más alto que es C, se traza la línea. Y es así como se llega a medir la altura. Ahora, si la base es BC, que es decir, el punto más alto con un punto de la base, se tiene que tomar esa línea como la base y se traza a la mitad o hasta llegar al punto más alto, que en este caso es el A, se traza una línea y esa línea es la altura. Y por último, cuando la base es AC, es lo mismo, es el caso contrario que la BC, es lo mismo. Se ve dónde se llega el punto más alto, que en este caso es el B, y se baja esa línea hasta la base, que en este caso es AC. Siguiendo con los siguientes ejemplos, que es el triángulo rectángulo, que es el más fácil, como ya les había dicho. Aquí podemos ver que dependiendo de la base, la única que cambia es cuando la base es la hipotenusa. Eso quiere decir que cuando la base es el punto BC, es cuando se traza la línea entre el punto más alto, que es el A, y se baja la base. Y como anteriormente ya les había mencionado, cuando la base es AC y la base es AB, es la misma altura. Por eso no se marca ninguna línea en medio del triángulo. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, que es cuando el triángulo es un poco más abierto y por lo tanto vale más los grados que está abierto. Entonces, en este caso, pues vemos el primer ejemplo, ¿no? Que se recorre tantito la línea para alcanzar el punto más alto, que es el C, y es ahí donde se marca la línea de altura. Después tenemos el triángulo con la base BC. Aquí es algo complicado porque te tienes que salir del plano. Es al igual que el otro, tienes que ir alargando la línea para que alcance el punto más alto, que en este caso es la, y así crear la línea de altura. Y por último tenemos cuando la base es la hipotenusa, que es AC, entonces el punto más alto es el B, se alcanza la línea desde el punto B, que es el punto más alto, y se baja la línea a la base, que es AC, y es así como se obtiene la altura.